Y quiero aprovechar estos minutos antes de que entren los Windows para hablar de un personaje histórico que hoy he conocido muchas más cosas de él, hasta el punto de saber que le podemos considerar casi uno de los nuestros. Me refiero a Ángel Sanz Briz. Muchos diréis, ¿quién es Ángel Sanz Briz? Pues ya falleció hace años, pero era el Ángel de Budapest, un español que era embajador en Hungría en la Guerra Mundial y que en 1944 se calcula que salvó más vidas que Schindler. 5.200 vidas de judíos que iban a ser ejecutados por los nazis en Hungría. ¿Cómo lo hizo? Pues he leído esta mañana la historia y es flipante. Él aprovechó la conexión de España con los sefardíes para intentar librar a muchos de esos judíos diciendo que eran sefardíes y que por lo tanto debían de volver a España. De los 5.200, solo 200 eran sefardíes. Pero él se inventó triquiñuelas, se escondió, cambió pasaportes de otros 5.000, muchos diciendo que eran sefardíes también, para poder sacarlos de Hungría y evitar su exterminio por parte de la ocupación nazi. Este hombre es aragonés, pero estaba casado con una cántabra. Aquí veraneó toda su vida, aquí pasó parte de su vida y aquí siguen sus descendientes pasando sus vacaciones. Hostias, que es nuestro Schindler. Enrique Volado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es más, cuando en 1966 fue nombrado en el Centro Mundial de Conmemoración del Shoah, justo de las Naciones, conocimos o se supo que incluso había salvado más vidas que personajes de los que se ha hecho hasta una película como Schindler, ¿no? Sí, parece que su discreción era enorme, tampoco fue reivindicado por el régimen español de la época. Él, si no me equivoco, no era embajador, era diplomático, era muy joven en la época. Luego, cuando murió, era embajador en China, fue embajador en destinos importantes, fue Tenía un diplomático. 34 años cuando aquello. Sí, sí, pero efectivamente ha sido una parte olvidada. A mí, fíjate, hubo más gente en Budapest que hizo eso. Los judíos húngaros fueron los últimos en ser exterminados masivamente. Hubo un golpe de Estado de los fascistas húngaros con ayuda de los alemanes contra el régimen que ya era muy de derechas, pero que había protegido a los judíos, y murieron 450.000 judíos en apenas meses, ¿no? Eso se ha protestado mucho, que los aliados no hicieran algo para evitar que les trasladaran a Auschwitz. Pero, por ejemplo, el italiano que salvó vidas, salvó menos que él, que era amigo suyo, Perlasca, tiene una película que se puede ver en Movistar, está, y ha sido muy reivindicado en Italia. Y en cambio, Sanz Briz en España yo creo que ha sido menos conocido. Y en nuestra región ha habido homenajes, ha habido intentos, pero hay que recordar que yo conocía a su viuda. Su viuda Adela Quijano Secades, de los Quijano, Bustamante, el tercer apellido. De los Quijano de los Corrales de Buelna de toda la vida. Así es, y Bustamante, otro apellido montañés de tercer apellido, y era una persona mayor, pues conocida aquí en círculos sociales, y desde luego la leyenda que no es leyenda, que es una realidad, de Ángel Sanz Briz es una leyenda impresionante, que quienes primero lo reivindicaron fueron el propio pueblo judío. Fue primero homenajeado en los años 60 con ese título que tú bien has contado. Es terrible que el otro día Esquerra Republicana, ante una petición en el Congreso de rendir homenaje y poner en su sitio a este señor, ha dicho que ni de palo, que este era un fascista y que de homenajes absolutamente nada. Hay que tener muchos cojones para llamar fascista a alguien que salva del exterminio a 5.200 judíos jugándose la vida. Bueno, eso demuestra los males que hace el fanatismo, ¿no? El nacionalismo en este caso, porque efectivamente es desconocer la historia. Para ellos todo el que trabajó en el franquismo es un criminal, un canalla, me imagino que lo mismo el que ganara un título deportivo, el que hiciera cualquier cosa, pero lo que hizo Sanz Briz con discreción, sin ningún tipo de interés crematístico, fue heroico y así ha sido reivindicado por mucha gente muy diferente. Es una de esas personas que hizo mejor el
la vida y que salvó la vida de muchas personas. Es conocido que en los años 60 fueron gente de la que él había logrado dar esos pasaportes quienes de motu propio, sin que nadie les movilizara, quisieron reivindicar su figura, le buscaron y hicieron que el Estado de Israel le reconociera. Fue algo espontáneo, algo de aquella gente a la que había beneficiado, que efectivamente le conocían mucho mejor que este individuo que es representante desgraciadamente en las Cortes. Hay una película de 2011, El Ángel de Budapest, española, pero fíjate el valor que se le dio a todo esto, que el protagonista es Francis Lorenzo. No hay más preguntas, señoría. Sí, yo esa película me la han dicho, yo no la he visto, pero tuvo unas críticas nefastas. En cambio, como digo, esa italiana, otro de los personajes que utilizó la misma estrategia, Sadbridge, de acuerdo con algunos otros diplomáticos, idearon eso para intentar salvar la máxima vida de judíos. También lo había hecho un diplomático español en una cantidad mucho más pequeña en Salónica. Salónica era el sitio de Grecia que había un número enorme de judíos y era el sitio donde había la comunidad sefardí más grande de Europa. Entonces aprovecharon una disposición legal que se había hecho durante la dictadura de Primo de Rivera para dar derechos a gente que había emigrado con el éxodo judío de España para salvarles. Pero hubo más gente en Budapest, lo que pasa es que todo el mundo reconoce que él fue el mayor. Y lo que estás diciendo, Slindner tiene una película y como la hizo Spielberg, efectivamente es heroico, pero salvó, si no me equivoco, a 800, 1000, 1100 judíos y Sadbridge lo hizo de una manera que quedaría para una película, ¿no? Es una película casi de espionaje, porque el régimen no estaba mal visto allí y él se valió de eso para engañar con esos pasaportes. Pues nada, por cierto, que de todo lo que he leído esta mañana hay una gran duda. En todos los sitios pone que lo hizo a espaldas de Franco y del franquismo. Y yo no sé la verdad, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo creer que en una embajada española de aquella época, 44, con el franquismo recién llegado y calentito, y en una partida internacional vital, un diplomático español hiciese algo a espaldas del gobierno español. Puede que sí, pero me cuesta trabajo creerlo. Cuídate, Enrique, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Por cierto, Fernández, tú sigues empeñado en que ese Briz que tiene de segundo apellido confirma que tenía antepasados lebaniegos. Es que te ha llegado WhatsApp de muchos Briz en Líbano, es que es un apellido muy típico de una zona muy concreta, por lo cual yo no sé exactamente qué parte de la generación, pero estoy seguro que un ancestro proponía o venía justo de Líbano. Pues Casao al menos estaba con una cántabra de los corrales de Huelna, una Quijano de toda la vida de Dios. Un personaje que merece la pena y una historia en la que voy a profundizar para intentar saber algún detalle más, sobre todo en eso que me ha llamado la atención esta mañana, de cómo en todos los lados ponen el dedo en que no, Franco no sabía nada, lo hizo a espaldas de Franco. Y a mí eso me cuesta trabajo creerlo. No digo que no sea, pero me cuesta trabajo creerlo. Y Ventanas.